Buenas, buenas a todos los que nos escuchan. Yo soy Diego Herrera. Bienvenidos a su podcast Historias Histéricas. Hoy estamos con una integrante del podcast. Ella es Camila Holguín y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy chévere que es la representación en los medios de comunicación y en el entretenimiento. Bueno, Camila, yo quisiera saber qué entiendes tú por representación. Para mí representación es darle lugar y espacio no solo a las personas que son dominantes, por decirlo así, sino también a las diferentes comunidades, no solo a la LGBT, sino a las personas que tienen algún tipo de neurodivergencia, a las diferentes culturas, a las diferentes razas. En general, entender que no existe una sola realidad, sino que hay mucha diversidad en el mundo para que solo representemos a un tipo de persona. Además de eso, creo que, agregando un poco a lo que estás diciendo, creo que la representación también tiene más que ver con incluir a mujeres en papeles diferentes o incluir a comunidades LGBT como no solamente el estereotipo chistoso, sino como una persona seria que trabaja, pero que también tiene distintos matices como que tiene historias e histerias como precisamente todos en el mundo, pero también el tema racial. ¿Tú cómo has visto la representación en lo que llevas viendo o consumiendo entretenimiento? Pues a ver, yo creo que mi primera vez como entendiendo todo esto de que la representación es importante, digamos en lo racial, es más en los libros. Entonces yo creo que antes en la literatura juvenil como que estaba de moda, que era Crepúsculo, no sé, Bajo la misma estrella, estos libros de Wattpad que eran pues de fanfics de Harry Styles, siempre era el man blanco o la vieja súper flaca, rubia, que era muy eh, los estereotipos, ¿sí? Entonces yo siento que la primera vez que yo dije como hay diversidad en unos libros es en Cazadores de Sombras. ¿Por qué? Porque siento que Cassandra Clare, cuando escribe cualquier libro de Cazadores de Sombras, porque no he leído sus otras obras, entiende que si tú vas a crear un repertorio de personajes tan amplio, tú no solo puedes tener una vieja que sea alta, flaca, súper inteligente y el man súper churro, sino que dice, a ver, si voy a crear un montón de personajes, tiene que haber personajes LGBT, entonces crea un montón de personajes que pertenecen a diferentes, por decirlo así, ramas de la comunidad, pero en lo respecto a lo racial, le da personajes principales la oportunidad de que sean, por ejemplo, en La Cadena de Oro, la personaje principal es Cordelia, y Cordelia no es gringa, sino que es iraní, o está Magnus, que es asiático. O sea, entender que uno cuando lee los libros y los publica está siempre a la margen de que eso se puede traducir y que eso puede llegar a partes del mundo en que tu cultura es diferente. Entonces, esas personas se tienen que sentir representadas. Entonces, también hay como representación latina, que está Cristina Rosales. Entonces, entender que porque yo sea, por ejemplo, yo, si yo llego y escribo un libro sobre mí, pues no le va a llegar de la misma manera y lo más probable es que otra persona no se sienta representada si escribo personajes que son altos, que son pues lindos, llegando a los estereotipos, porque no se van a sentir identificados y no se van a sentir representados, entonces la historia no va a tener tanto potencial y tanto poder. Y ojo, cabe aclarar que no somos expertos en el tema de ninguna manera, pero creemos que es necesario, pues, lo que ya está, ya está. Vela no va a cambiar de cuerpo solamente porque estamos haciendo un podcast. Uh-huh. Pero creo que a quien pueda llegar esto, el objetivo es decir como, habemos más gente en el mundo y en el mundo audiovisual cabemos todos al fin y al cabo. Caben todas las religiones, caben todos los tipos de cuerpo, caben todos los tipos de mentalidad. Y el objetivo precisamente es no hacer daño, sino dar un mensaje de inclusión. Y no solo eso, o sea, saber que la representación, es que hay personas que dicen que la representación forzada, yo sí siento que hay ciertas representaciones que son forzadas. ¿Por qué? Porque no las hacen bien. Entonces, digamos, lo que estaba diciendo el ejemplo de Cassandra Clare, ella crea personajes que tienen vidas normales, pues en lo que queda pues es Sí. ficción, ¿no? Pero, o sea, entender que cuando tú haces parte de una comunidad, toda tu vida no es ser la comunidad,
sino que tú tienes tu vida, tú trabajas, tú tienes tu familia, tienes tus relaciones, pero también eres parte de la comunidad, sí. Pero digamos un caso que siento que es una representación pésima y que puede llegar a ser muy hiriente son los libros, por ejemplo, de Sarah J. Maas, que a mí me gustan los libros de Sarah J. Maas, pero hay un caso en específico, y voy a decir spoiler, por si acaso, que hay un libro en que sale, uno de los personajes principales sale del closet. Entonces dice como, no, pues es que a mí no me gustan pues los hombres, me gustan las mujeres, no sé qué. Y es de los personajes principales, de los personajes que tienen más poderes, que pueden como, están en plena guerra. Y sale del closet y la autora, en vez de decir como vamos a ver cómo avanza el personaje de Mor, que se llama Mor, y vamos a ver cómo es importante tocar estos temas, la elimina. O sea, en plena guerra la manda de vacaciones. Es como, ¿dónde está? La manda de vacaciones. O hay un personaje en otros libros de Sarah J. Maas que es en Trono de Cristal, que es el único personaje negro. Lo mata. Y así, o sea, o la representación, no sé, uno ve los mapas de esos libros y es como se da cuenta que los lugares es el Reino Unido. Entonces está Escocia. Entonces mete representación escocesa que nada que ver. Entonces es saber hacer la representación y tiene que ser respetuosa y tiene que ser como atenida a la realidad, no mandar de vacaciones a la persona más poderosa del libro pues simplemente porque no sabes cómo manejar al personaje. Además de eso, es necesario que cuando se va a hablar de representación o de inclusión de una comunidad en específico, sea comunidad LGBT, o sean incluso las mujeres, o sean comunidades indígenas, comunidades negras, lo que sea, hay que estudiar cómo se comportan estas comunidades o cómo se comportan distintas personas en distintos sectores. Porque, por ejemplo, solamente en Colombia no se comporta, aunque las dos son costas, no se comporta alguien igual en Cartagena que como se comportan, no sé, en Chicó, o en Buenaventura, o en La Guajira. Entonces hay que conocer, o creo que la invitación sería estudiar para comprender y para hacer sentir bienvenidos a quien pueda ver eso y que se sienta realmente representado. Digamos que yo nunca he visto una representación indígena. Y realmente creo que falta mucho para ver una representación indígena que no sea estereotipada, en especial en Colombia. Porque siento que es un tema que no solo es delicado, sino que tiene mucho peso, no solo en la actualidad, sino por la carga histórica que las comunidades indígenas tienen. Entonces yo siento que en especial hay que ser muy sinceros, la literatura colombiana o los medios de comunicación o el entretenimiento colombiano hoy en día no tienen el mismo poder ni el mismo alcance que, no sé, una producción gringa o una producción de Londres, por ejemplo, ni siquiera rusa porque no puedes ir europea, porque no sé, ¿tú has visto alguna vez una serie rusa? No. Yo tampoco. Y mucho menos van a hablar de indígenas en una serie coreana. Pero volviendo al tema, no es que vayamos a cambiar algo con esto, pero creo que el objetivo del podcast es precisamente reflexionar entre nosotros y que quien nos escuche pueda reflexionar a través de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros pensamos. Y creo que para darle un poco un giro a la conversación, yo quería hablarte, Camila, de lo que nosotros podemos hacer con la representación. Porque la representación no es solamente en los grandes filmes de Hollywood o en las producciones colombianas o en los libros. La representación sucede día a día. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros podemos ser la representación de alguien o ayudar a la inclusión de otra persona. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que a veces uno se siente inútil o impedido de hacer algo para ayudar a una comunidad a que sea vista, a que sea considerada como parte de la sociedad. Pero no es tan alejado como uno creería. Cami, vos qué has visto sobre la representación desde lo que estoy planteando. Yo siento que si vamos a hablar de Colombia,
falta mucho en todos los aspectos. O sea, para mí, la representación, por ejemplo, LGBT en novelas colombianas era o Hugo Lombardi en Betty la Fea. Y Hugo Lombardi es muy chistoso, pero es un estereotipo al final del día, ¿sí? Entonces yo siento que muchas personas dicen que los gays pueden ser como Hugo Lombardi y no se dan cuenta que es un espectro muy largo. Entonces digamos que algo que yo siento que es muy importante es, digamos, en la primera vez que es esta novela, que es de Caracol pero sale en Netflix, es que Pavón sea gay y que Pavón no sea pues un estereotipo, sino que sea alguien real que para su época, porque la serie está basada en los 70s, tiene que sufrir ciertas cosas, en especial en una sociedad tan sumamente conservadora como es la colombiana, que hoy en día es conservadora, imagínate antes. Y lo mismo, nunca he visto un personaje que sea, no sé, lesbiana. Tampoco se habla mucho de la salud mental, que siento que es una representación que es muy importante. Y en Colombia casi no se habla de eso, como que todavía se tiene mucho el tabú de, ¿te sientes malita? Pues, no, pues madura porque hay gente muriéndose. Entonces, siento que falta mucho camino, que en otros países sí que han avanzado mucho, pero siento que en Colombia, al menos las novelas o los medios de comunicación no hablan de esos temas. Los barren muy por debajo y le dan prioridad a otras cosas, que claramente hay cosas que son más importantes a veces. Por ejemplo, si estamos hablando de un noticiero, pues van a hablar de Gaza o van a hablar de Ucrania, o ni siquiera hay que irnos hasta allá, van a hablar de la violencia que se está viendo dentro del país, pero eso no significa que se deba dejar a un lado temas importantes como la representación. Y además de eso, la representación no solamente ocurre en... Vuelvo al mismo tema. No solamente ocurre de manera lejana. La representación y sobre todo la inclusión ocurre desde los salones de clase. Mm. Porque la inclusión no es solamente traer a un personaje LGBTQ o a una persona negra o a una persona incluso de piel morena o a una persona indígena, traerlo a una película y que sea el éxito taquillero. La inclusión también es ayudarle a tu compañero de al lado que se le está pasando mal y que no puede contarle a alguien. La inclusión también es ayudar a tu compañero gay que no puede salir del closet y que le están haciendo chistes homofóbicos. No solo eso, o sea, siento que, a ver, creo que yo, pues la verdad no puedo hablar mucho como de inclusión de ese tipo porque, a ver, uno siento que para empezar a hacer el cambio se tiene que dar cuenta de sus realidades y entender desde mi realidad yo qué puedo hacer y darme cuenta que yo soy una persona sumamente privilegiada en un país como Colombia, no solo como en Colombia, sino en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque soy blanca, tuve ciertas oportunidades que mucha gente no puede tener, que la gran mayoría de Colombia no puede tener. Entonces, desde mi perspectiva, yo siento que yo tengo no como la obligación de ser inclusiva, porque siento que eso estaría diciendo como yo puedo salvar al mundo, yo puedo cambiar a todo el mundo, porque siento que eso es el síndrome de Salvadora Blanca, de que me voy a ir al Chocó a ayudar a los niños, cuando no debería ser así. O sea, siento que inclusión es entender que yo como persona que soy, pues que encaja en las gran mayoría de las cosas hegemónicas, es que yo tengo una responsabilidad y es entender que con esos privilegios yo puedo ayudar a los demás a que su vida sea muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una conversación y alguien me dice, la estoy pasando muy mal porque, no sé, mis papás se están divorciando, mis papás están juntos. Entonces no le puedo decir como, ay, es que yo no te entiendo porque mis papás están juntos. Es, te voy a escuchar, a lo mejor no voy a entender por lo que estás pasando, pero te voy a escuchar y voy a tratar de entender. Entonces, algo que a mí me pasó es que yo me acuerdo que de chiquita, me acuerdo ahorita que lo estaba recordando, la primera vez que yo vi a una pareja gay
no en televisión, en la vida real. Y fue como, wow, porque pues, o sea, yo pensaba de chiquita que la palabra, decir palabras como gay o lesbiana era una mala palabra. Y pues no. Y si alguien llega y me dice como, te va a contar algo, y sale del closet conmigo, o me dice como, estoy pasando por, no sé, no me siento cómoda en mi cuerpo, pues no porque yo sí me sienta cómoda en mi cuerpo, o me identifique como heterosexual, voy a decir como, ay no, reina, pues la verdad no, no te voy a escuchar, porque parte del privilegio es que tú puedes escuchar y no tienes que vivir. Y ya para terminar un poco, para ir cerrando el tema, que a ver, es sumamente importante y el objetivo es precisamente que se queden con la espinita. Creo que mi invitación final sería que empecemos por combatir un poco la ignorancia. Porque voy a sonar una tía, pero la ignorancia es atrevida, muchachos. Y uno es animal de monte. Entonces hay muchas cosas que yo desconozco. Pero precisamente el no conocer abre una puerta de que si vos, persona que nos está viendo, si no conoces sobre comunidades LGBT, si no conoces sobre comunidades negras, si no conoces sobre temas feministas o si no conoces sobre derechos humanos básicos, porque a veces pasa, Camila, siempre hay alguien al lado. Uno piensa que está solo en el mundo y que es único y diferente. Y precisamente lo que nos hace únicos es que podemos conectar con distintas realidades. Y si tu persona no sabes sobre comunidades LGBT, hay alguien al lado a quien puedes preguntarle. Creo que la principal invitación sería estudiemos cómo va funcionando nuestro entorno para entender cómo esa función influye en nuestra función personal. Porque uno pensaría que no es machista, pero de pronto se le salen algunas palabras, o uno creería que no es homofóbico y hay frases o hay pensamientos que se van colando entre nosotros. Y eso es peligroso, porque no sabemos a quién le vamos a hacer daño con un comentario, o con una mirada, o con una frase, o con un chiste. Entonces, no sé, Camila, ¿qué querés como dejar de mensaje para despedirnos? Pues yo siento que una reflexión, y no, no solo como sobre la inclusión, es en general entender que uno, si por ejemplo tú estás en el mundo y estás viendo las noticias y dices como, no sé, una señora ya grande, dice, ay, no, es que a mí me incomodan esos temas, me incomoda hablar de, no sé, de Es sexualidad. como, sí lo respeto, pero que mi Pero, hijo no sea gay. sí, o en eso, o de, ay, es que yo no puedo, yo no veo esos temas como de las marchas sociales porque me incomoda. O yo no veo eh, temas, yo no sé nada de Gaza o lo que sea porque me incomoda, me afecta. Poder decir eso de me incomoda, me afecta, es tener un privilegio tan grande porque estás diciendo yo no lo tengo que vivir. Entonces, creo que la principal reflexión es cuando uno esté no solo viendo televisión, no solo leyendo libros, sino viendo a la persona de al lado. O no sé, cuando va a la calle y alguien te pide ayuda, es entender de, tengo el privilegio de poder ayudar a esta persona porque yo no lo tengo que vivir. Entonces, es entender que uno no puede ser egoísta con los demás y entender que cada uno vive en una burbuja, pero tú decides de qué tamaño es la burbuja y hasta qué punto tú la quieres explotar, claramente, ¿no? Pero poder decir, yo no quiero ver, eh, yo no quiero ver a esa gente, no sé, qué me ha pasado, lo escuché en una clase, yo no quiero ver a esa gente marchando por el orgullo, entonces el orgullo heterosexual. El día que tú salgas a la calle y sufras por ser heterosexual, o que en algún momento de la historia tú no hayas podido decir a alguien que lo amabas porque eras heterosexual, ahí salimos y marchamos por ti. Pero antes no. Porque, es decir, yo tengo el privilegio de que yo no he tenido que sufrir por esas cosas. Yo puedo amar a quien se me dé la gana. O por ser blanca he tenido un montón de privilegios que no debería tener por el color de mi piel. Esos son privilegios que uno no debería decir me van a encerrar, sino que me van a hacer dar cuenta que yo tengo el poder de entender a los demás y abrir la conversación como la estamos abriendo ahorita. Bueno, y ahora sí, para terminar, gracias, Camila. Me parece muy importante todo lo que estamos haciendo y precisamente
otro objetivo es que ahora nosotros acabamos de compartir algunas historias y algunas histerias que vamos a estar compartiendo más en nuestras redes sociales para que nos sigan, las vamos a poner en el link de abajo. Pero sobre todo, eduquémonos. Este es un llamado a la educación de cada uno hoy. No hay una justificación para decir, no, es que yo no sé esos temas. Tenemos un celular y eso también es un privilegio. Entonces, la invitación es que en este compartir de historias y de histerias, ustedes también nos cuenten sus historias y sus histerias y que juntos compartamos maneras para seguir incluyendo personas y dejar a un lado toda esta exclusión a la que hemos sido sometidos muchos y a las que hemos sometido a muchos. Así que hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en otro podcast de historias histéricas. Muchas gracias, gracias Camila. Gracias, Diego. Me encanta hablar de estos temas por su importancia y esperamos que la persona que esté escuchando esto en su carro, lavando la loza, en la ducha, con quien sea, lo hagamos reflexionar, así sea un poquito de la manera en la que percibe el mundo. Ahora, muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo episodio hablando de un tema completamente distinto, pero seguimos compartiendo historias histéricas.